Uno, listo. Muy buenas tardes, comunidad. Estamos en un nuevo encuentro con gente de coraje. En esta ocasión tengo 4 invitados. Dos de ellos son empresarios del rubro de la construcción. Estoy hablando de Mario Suárez Quejazo y Sergio Gustavo Barrón. Ellos además representantes de la ABE, la Asociación Boliviana de Empresarios y Emprendedores, eh, así como tenemos la compañía también de Carlos Rodríguez, eh, socio del sector del turismo y hotel. Él, de hecho, está en este momento con varios emprendimientos, entre ellos el Hotel Atix, un reconocidísimo hotel boutique en la ciudad. Y Jean-Paul Malky, muchísimos años, él tiene una experiencia y un background familiar en el rubro de los textiles desde que tengo memoria y uso de razón. Ya es más dueño de una marca muy importante en el país, 4KM. Sabemos que emplea a muchos trabajadores en el área textil. Muy buenas tardes, señores. Estamos aquí para hacer crítica constructiva respecto al mensaje de la presidenta el día de ayer. Todos esperábamos de forma ansiosa las medidas para el sector y me gustaría, empezando cediéndole la palabra a Jean-Paul. Jean-Paul, ¿cómo sentiste y qué sensación te generó el mensaje de la presidenta con respecto a las medidas económicas para las empresas? Bueno, antes que nada, un saludo a todos. A ti, Ricardo, agradecerte por este espacio que nos permites a diferentes actores de la economía poder analizar, intercambiar opiniones sobre los pasos que está dando el gobierno. Es una situación muy compleja, yo creo que sin precedentes, después de la Gran Depresión de 1929. Esto ha afectado básicamente a todos los países del mundo debido a las cuarentenas, restricciones, y por tanto esto ha afectado a la oferta y demanda. Ayer la Presidenta ha promulgado yo diría un tercer programa de alivio. Lo recibimos de buena manera, sin embargo, obviamente ante la situación en la que nos encontramos, a veces uno quiere más, ¿no? Y a mi parecer, obviamente, son medidas acertadas, pero como empresario, como industrial, yo creo que estas medidas deben ser acompañadas de otras medidas, sobre todo que permitan fomentar e impulsar la demanda en el país, ¿no? Aquí entendemos que hoy por hoy estamos en una cuarentena donde muchas de las empresas no estamos produciendo, hay poca oferta, poca demanda, básicamente la demanda está limitada a los productos de primera necesidad. Y el gran problema que se viene es una vez que nos levanten la cuarentena, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque obviamente el comportamiento de los consumidores va a cambiar y ahí es donde tenemos que ver qué otras medidas tomar para justamente fomentar la demanda interna y ayudar a las empresas a que puedan reactivarse. Sobre todo en tu sector, ¿no? Entendemos que el sector textil no va a salir rápidamente porque no es un producto, ustedes no generan necesidad. ¿O piensan que van a enfrentar una situación como esta en el momento en que se abra la cuarentena? No, definitivamente, ¿no? El rubro textil va a ser unos rubros muy golpeados, así como el turismo. Y sin embargo, hoy por hoy, bueno, estamos nosotros tomando algunas medidas en el entendido de que obviamente el comportamiento del consumidor va a cambiar. Seguramente algunas restricciones seguirán. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos una línea de ropa deportiva, 4KM. No sé si seguirán las restricciones de que la gente no pueda
ir a espacios públicos, a gimnasios, a hacer sus actividades. Por lo tanto, obviamente nosotros estamos trabajando en impulsar otro modelo de negocio, otras líneas de productos y impulsar obviamente lo que es el e-commerce que Bolivia está muy retrasado en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta situación nos va a permitir un poco acelerar eso y hay que cambiar un poco nuestro modelo de negocio, ¿no? Bárbaro, me voy a CAE. CAE, entendemos que también el sector hotelería y turismo es otro de los sectores terriblemente vulnerables. Eh, Todo tu sector venía de una década de crecimiento relativamente sostenido. Eh, los números te dicen que desde el 2005 hasta el 2017 más o menos se había duplicado la cantidad de turistas, se habían pasado de 500.000 a más de 1 millón de turistas. Las condiciones se veían favorables, el panorama en tu sector era bueno. ¿Qué pasa después de todo esto? ¿Cómo ves, para empezar, las medidas que se han tomado? ¿Tú crees que son suficientes para tu sector? ¿Qué esperabas o qué esperas de un acompañamiento de otras medidas? ¿O crees que las medidas hasta este momento son las adecuadas? Bueno, inicialmente, buenas tardes, Ricardo, gracias por la invitación. Compartir aquí con estas personas de calidad, emprendedores que han apostado por el país, me llena de satisfacción. Y bueno, para darles una pequeña introducción, el turismo en Bolivia creció en los últimos 14 años a un ritmo del 9%, versus el 7% que estaba creciendo a nivel mundial. Las proyecciones en Bolivia, estábamos esperando llegar el año pasado a los 1.000 millones de ingresos. El turismo, esto no es solo hotelería, la hotelería solo representa el 22% de esos 1.000 millones. Las ventas del gas, para darte un ejemplo, apenas 2.500 millones de dólares el año pasado. Es decir, turismo, estábamos apostando con un plan muy agresivo entre la Cámara Hotelera y otros rubros, otros distintos jugadores del medio de turismo, a llegar a los 2.500 millones y ser casi igual de partícipes en los ingresos del país con traída de divisas con el sector turismo. Bueno, entonces había una buena perspectiva, por eso también se han dado las inversiones que se han dado en el país en el tema hotelero y bueno, otras cosas similares como las operadoras que han invertido en varios equipos y gente especializada, ¿no? Para nosotros, y lo que he estado comentando con gente del rubro, creemos que las medidas que el gobierno ha dictado ayer son incompletas e insuficientes, sobre todo porque estamos conscientes de las limitaciones presupuestarias del gobierno, no podemos poner la mano y pedir todo, pero sin embargo creemos que en términos de normativa, que es donde más lo estamos requiriendo, no se ha hecho ningún tipo de esfuerzo para favorecer a nuestro sector. Nuestro sector, estamos en una situación crítica en la cual los hoteles, una vez que salgamos de la pandemia, incluso si se acabaría mañana la pandemia, la recuperación va a ser muy lenta. Nosotros calculamos, siendo optimistas, esperamos poder tener ingresos suficientes para pagar nuestros gastos de operación recién el primer semestre del 2021, cuando hay una recuperación media del turismo. Creemos que se va a dar en otros países más rápido que el nuestro. Y bueno, hemos pedido en varias oportunidades que el gobierno nos convoque a reuniones, ya sea presenciales o virtuales, para tomar las decisiones, para poder realizar un plan escalonado. Eso es lo que creo que le está faltando al gobierno. Es un plan claro, no sabemos si lo tienen o no. Creo que nos sorprendemos con conferencias de prensa que se anuncian una hora antes y salen los decretos y sentimos una especie de decepción porque estamos esperando algo que nos pueda dar un respiro, un alivio y crear algo de certidumbre. Y yo creo que aparte de la crisis que se viene, que es una crisis de flujo de dinero en las empresas, en la gente especialmente, la incertidumbre va a crear una crisis paralela que la gente que tiene el dinero para gastarlo, para mover la economía, lo va a guardar debajo del colchón. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Entonces creo que vamos por ese camino, ¿no? Bajo lo que tú me acabas de decir, tú sientes que las medidas han sido incompletas. ¿Cuál crees que deberían ser las medidas que complementen esto?
Bueno, creo que hay dos medidas que se han dado al sector productivo. He estado hablando con mucha gente, la mayoría coincide de que no son suficientes, pero me gustaría saber tu punto de vista respecto a qué otra cosa más desde tu sector eh, apo- eh, generarías como aporte para enriquecer un paquete de medidas que se pueden dar a corto plazo, porque evidentemente esto se necesita de forma inmediata. Sí, a ver, de manera inmediata, diferimiento de pago de impuestos, diferimiento de pago de AFPs, cajas, etcétera. Nosotros tenemos unas planillas muy, muy gruesas. Los hoteles trabajan con mucha gente. Prácticamente el promedio es entre 0,8 hasta 2 personas por habitación de empleados para funcionar un hotel. Entonces tenemos unas planillas muy pesadas y eso hace que tengamos un problema, ¿no? Yo lo que he visto en el decreto de ayer, por ejemplo, en el 4216, que es el apoyo a micro, pequeña y mediana empresa, se están destinando 1.500 millones de bolivianos para los préstamos a 5 años plazo y además los 2 salarios mínimos. Sin embargo, si tú ves la cantidad de empresas que entran dentro de esta descripción, ayer creo que lo decían, no sé si 200.000 empresas, esto no alcanza para un préstamo de $5.000 por empresa. Entonces, o le van a poner los candados para que mucha gente no pueda acceder a estos créditos, o el dinero se va a acabar tan rápido que muchos van a quedar en la cola. Entonces, creo que se tiene que dar lo ha pedido la gente de la CAO, lo ha pedido la gente de la Cámara Nacional del Comercio. Estamos, como decía Jean Paul, ante una crisis sin precedentes y creo que tenemos que tomar medidas sin precedentes. Dejar un poquito atrás el tema de la estabilidad, o sea, el tema de nuestro ratio de deuda externa. Vamos a tener que asumir ese préstamo. Nada en la vida es gratis. Los bonos no son gratis. Los vamos a tener que pagar. Seguramente los que pagamos impuestos vamos a tener los que pagar a futuro, pero para que paguemos impuestos y para que la rueda siga girando y el gobierno siga girando, tienen que seguir existiendo las empresas. Entonces, eso es fundamental, es salvar las empresas. Entonces, creo que hay que aumentar la cantidad de este fondo. Hay que dar mayores facilidades y hay que sentarse con los empresarios para ver las problemáticas de cada sector. En el caso nuestro, obviamente la cantidad de empleados que tenemos es un grave problema, porque sostenerlos sin un ingreso nos deja complicados, ¿no? Seguramente otros rubros tendrán otro tipo de problemas, pagos pendientes, etcétera. Para nosotros ese es el mayor problema. Y creo que se puede llegar a un trabajo en el cual pueda flexibilizarse, en el cual se pueda llegar a una especie de acuerdo con los empleados para que los empleados no pierdan sus trabajos y la empresa no tenga que quebrar, ¿no? El día de ayer en Perú se aplicó el lockdown, que significa 3 meses. Es una medida dura, sin salario, pero el gobierno se hace cargo del 80% del salario. Y es algo que sí se ha dado, por ejemplo, en México hay experiencias respecto al lockdown, porque cuando pasa en Riviera Maya, por ejemplo, los huracanes pueden ser 1 mes, 2 meses, 3 meses en recuperar la infraestructura. Y esa recuperación de la infraestructura, los hoteles no pueden mantener al personal, pero entonces se hace un lockdown en el cual se paga un porcentaje del sueldo, se mantiene a la gente con trabajo, se sigue contando para el aguinaldo, para la liquidación, etcétera, todo el tiempo que están trabajando. Y ese es un costo, por ejemplo, que no estamos viendo ahora, estamos viendo lo inmediato. Todo este tiempo que estamos en cuarentena nos va a costar el aguinaldo, nos va a costar todos los costos que son muy altos aquí en Bolivia en el tema laboral, ¿no? En respuesta a esto, el gobierno ha dictado esta medida que ayuda a los empresarios a deuda con un tiempo, es una deuda a corto plazo, pero con un tiempo suficiente en teoría como para poder reacomodarse y reactivar todo el sector. Si entiendes así, bueno, esa es un poco la intención del gobierno. ¿Qué tanto te ayuda esta medida como respuesta a el problema que ustedes enfrentan en el tema salarial, el tema de sueldos y salarios? Es un parche, ¿no? Por eso no las calificaba las medidas de inservibles, porque sí tienen cosas positivas. Yo creo que están haciendo un esfuerzo desde el gobierno, pero falta. Entonces, me parecen incompletas e insuficientes porque no está claro el préstamo a qué interés va a ser.
no está claro cuáles van a ser los requisitos, no está claro prácticamente nada. Entonces, creo que si vas a lanzar un paquete de medidas, tienes que dar certidumbre a los empresarios, a la gente. Hay bastante desesperación por saber qué va a pasar. La incertidumbre es latente. Entonces, si se lanzan estas medidas, tienen que venir acompañadas con las condiciones claras. Y eso es lo que hemos pedido desde ya cuando se dictó la cuarentena inicial. El pedido de la Cámara Hotelera fue medidas claras, que estén reglamentadas, que nos den un respiro y nos den certidumbre, cosa que todavía no tenemos. Y ha pasado un mes de la cuarentena, entonces, si no se han dado hasta ahora, ¿cuándo se van a dar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa en tu sector, Jean-Paul, respecto que estamos hablando de dos rubros en que el tema salarial es una de las cosas que mayor y más fuerte pega? ¿Cómo ves a la situación de los hombres en turismo y hotelería con relación a la industria? Bueno, yo comparto la opinión de Carlos, ¿no? Obviamente se han lanzado ciertas medidas ante estas circunstancias que son complejas, pero de alguna manera son solamente parches, ¿no? A las empresas, a la industria, lo único que está ayudándonos es justamente adecuar nuestro flujo un par de meses y posteriormente se nos viene el problema. Entonces, yo voy a seguir insistiendo en que estas medidas deben estar acompañadas para fomentar el consumo y fomentar la demanda y hoy por hoy no se ha visto ninguna de estas medidas, ¿no? Que es lo único que nos va a ayudar a salir de este momento difícil que estamos pasando, que venimos ya de un octubre, noviembre básicamente sin operar y nuevamente entrando a un momento difícil que es ahora marzo y abril. Gracias. Hablando de flujos, entendemos y coincido plenamente con Carlos que esta es una crisis de flujo. Las empresas que mejor lleven este problema y puedan aguantar y mantener un flujo para salir con un capital de trabajo u operación hacia adelante son las que van a finalmente hasta sobrevivir. Suena muy desalentador ese término, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y yo creo que una de las empresas, uno de los sectores en realidad que más golpeados están por la falta de flujo, porque además se viene arrastrando desde ya hace mucho tiempo, en algunos casos 2018 y algunos van hasta el 2017, es el sector de la construcción. Acá tenemos dos representantes de ese sector, a Sergio Gustavo, con el que vamos a empezar. Él tiene una empresa constructora, él trabaja en dos flancos en el rubro de la construcción, uno que es dedicado a acuerdos con el gobierno, a la construcción de carreteras, caminos, puentes y demás, y otro que trabaja más con la parte privada. Querido Sergio, sé que en este momento el gobierno tiene reconocido una deuda de más de 750 millones de dólares. No se ha pronunciado. Esto es algo que probablemente muchos en tu sector esperaban dentro de las medidas anunciadas, no se ha dado. ¿Cómo recibes tú el mensaje presidencial en este momento y cuál es tu opinión? ¿Qué van a hacer ustedes como sector a futuro? Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. A ver, ¿cómo recibimos las medidas que ha sacado el sector? Es difícil, ¿no? Yo creo que para empezar, nadie está en contra de estas medidas, nadie está en contra de los bonos. Sin embargo, no creo que sea suficiente. Lo que decía CAE, ¿no? No son tal vez las medidas suficientes porque el dar bonos no es una medida que va a solucionar al mediano y largo plazo los problemas con los que estamos tropezando. Nosotros como sector de la construcción, tú bien lo decías, yo estoy en dos rubros de la construcción, uno que es el rubro público, o sea, como empresa estamos ejecutando obras y tenemos contratos con el sector público, y también estoy en el sector privado, ¿no? Entonces, en ambos rubros rubros de la construcción,
el panorama no es de los más alentadores, porque, bueno, primero, tropezamos como sector cuando trabajamos con el Estado con la falta de pago, con la demora en los pagos. Y esto nos ha venido ocasionando problemas ya hace mucho tiempo. Tenemos nosotros acreedores que se están viendo perjudicados con nuestra falta de pago. Tenemos subcontratistas que se están viendo afectados por la falta de pago. Y nosotros que hemos puesto todo nuestro capital, que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para poder llevar adelante las obras, etcétera, estamos ahorita en una situación de incertidumbre, ¿no? Porque primero, tú decías, el gobierno ha reconocido que había más de 700 millones, 750 millones de bolivianos en deuda con el rubro de la construcción. Pero eso estamos hablando solamente de lo que es la ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras. No nos olvidemos que, aparte del ABC, existen muchísimas otras entidades contratantes. Entre esas entidades contratantes tenemos las entidades descentralizadas de los ministerios, tenemos el nivel subnacional a nivel de gobernaciones, tenemos los niveles municipales. Entonces, el monto adeudado por el Estado a las empresas constructoras supera ampliamente esos 750 millones de bolivianos, de los cuales les hablaba el ministro de Obras Públicas, ¿no? Porque eso está referido únicamente a lo que es la ABC. Por un lado eso. Por otro lado, durante todos estos años hemos venido sopesando con el problema de que las obras de mayor envergadura que han sido licitadas por el anterior gobierno han sido adjudicadas a empresas constructoras no nacionales, sino internacionales, extranjeras. Estas empresas extranjeras, si bien contaban con la experiencia específica, experiencia general para poder adjudicar esas obras, además de las boletas de garantía por el monto de las obras, ¿qué han hecho? Han venido a Bolivia, han adjudicado la obra y han subcontratado a varias empresas nacionales. Entonces, estas empresas nacionales que han trabajado, que han puesto el esfuerzo, que han hecho en realidad gran parte de las obras, tropiezan con el problema que ahora esas empresas extranjeras no les pagan. O sea, no solo cuando nuestro contratante es el gobierno, tropezamos con el problema de la falta de pago. En el caso del gobierno, no digamos falta de pago, sino la demora excesiva en los pagos. Pero cuando adicionalmente entramos a trabajar como subcontratistas, ahí sí la situación es demasiado crítica porque al ser subcontratista no tenemos derecho alguno a reclamar, ¿no? Porque estas empresas extranjeras utilizan empresas intermediarias, ¿no? Un fusible que no permite que nosotros podamos reclamarles directamente, ¿no? Ellos subcontratan a una empresa y esa empresa hace los subcontratos generales. Si bien la norma establece que en obras públicas el máximo del subcontrato debería llegar a un 25%, tenemos demasiadas muestras en las que hemos visto que las obras han sido subcontratadas en 90, 95, 99%, ¿no? Entonces, es uno de los muchos problemas el tema de la falta de pago. Adicionalmente a la falta de pago, en todos los países estamos viendo que los gobiernos están sacando medidas para reactivar la economía, para reactivar las empresas a fin de evitar una ola masiva de despidos y cierre de empresas. En esas medidas que están lanzando, que están implementando nuestros países vecinos y en distintos lugares del planeta, se está viendo que la preocupación fundamental, aparte del tema salud, etcétera, es una preocupación por lo que se viene en el mediano plazo, que es el volver a nuestra actividad diaria. Ante eso, nuestro gobierno efectivamente ha sacado algunas medidas, como el diferimiento de pagos en el sistema financiero, en algunos servicios básicos, etcétera. Pero el volver a activar una empresa después de un parón como este no es tan sencillo, ¿no? En los rubros de construcción y otros rubros se necesita inversión de capital muy fuerte. Muchas de las empresas que estamos trabajando actualmente ya tenemos prácticamente nuestras líneas de crédito copadas, estamos endeudados con el sistema financiero en todas sus modalidades, leasing, líneas de crédito,
créditos específicos para determinados proyectos, etcétera. Y bueno, ayer salen estas medidas indicando que van a haber 1.500 millones de bolivianos aproximadamente para reactivar la economía, para inyectar a las empresas, para que las empresas puedan acogerse a una especie de créditos blandos. Creo que, bueno, hay que esperar a ver La reglamentación es importante, ¿no?, ahí. A detalle, pero el monto no sé si sea suficiente. No olvidemos que, pongámosle, una obra tiene un monto X, pero los montos que se necesitan para reactivar, para poder prestarse una empresa, para poder terminar las obras en los plazos que corresponden, a veces son elevados, ¿no? ¿Y por qué es esto? Principalmente por el tema de los pagos, ¿no? Si el gobierno, como parte de sus medidas, pondría la viabilización de algunas medidas que las hemos planteado como Asociación Boliviana de Empresarios y Emprendedores, creemos nosotros que tendríamos la posibilidad de acceder a la banca, no afectando estos 1.500 millones de bolivianos probablemente, que pueden resultar insuficientes. Se hablaba que el sector bancario estaba con una salud financiera buena. Entonces, creo que lo que falta es que el gobierno vea mecanismos adicionales para realmente poder apoyar a las empresas, ¿no? Nosotros hemos planteado el pacto, hemos planteado una nivelación de tasas de algunos créditos enfocados a lo que es el sector industrial, empresarial, etcétera. Y creemos que, o sea, estas medidas que han salido no son malas, pero tienen que ser perfeccionadas. El tema de los bonos, por ejemplo, no está mal que haya un bono universal, pero creo que el bono debería finalmente los bonos, a los que más necesitan, ¿no? Entonces son temas bien complejos. Pienso que el tema de los bonos finalmente se transforma en una inyección a la economía, pero creo que a veces hay que darle la vuelta, ¿no? Que no sea una medida solidaria, no una medida económica. Se me han ocurrido miles de cosas en este aspecto. Puedes triangular el pago, puede a través de una empresa antes que en el medio sea una medida económica y no simplemente un bono solidario, que bueno, algunas otras personas lo llaman de otra manera, populista o como quieran. No está mal la inyección de recursos, eso finalmente... No te escuché la última parte, querido Sergio. Bueno, vamos a Mario, que también él está... Ojalá que en las próximas medidas... Hay un delay ahí que no nos deja... Decía, bueno, parte importante también, y creo que un aspecto que no se ha tocado para nada, por redes sociales, por muchos canales, diversos sectores del empresariado se han manifestado con distintas peticiones, y creo que en escala de peticiones estaba el tema de los alquileres, estaba el tema de los pagos que el gobierno debería cumplir inmediatamente. Está también el tema de impuestos, que esto es algo muy transversal y toca a muchos rubros. Querido Mario, me encantaría saber también tu opinión. Muy buenas tardes. Me encantaría saber tu opinión respecto al mensaje presidencial. ¿Qué es lo que opinas? ¿Crees que son las medidas correctas? ¿Crees que insuficientes? ¿Crees que tienen que venir con un segundo paquete de forma inmediata? Y bueno, hemos hablado de todo un poco, y creo que el tema de impuestos es algo que no se ha tocado y es importante tocarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, y qué debería hacer específicamente, hablando de impuestos en una eventual segunda acción del gobierno? Bueno, buenas tardes a Carlos, Jean Paul, Sergio, a ti, Ricardo. Estoy muy contento en realidad de poder participar con todos ustedes en esto, porque
decía, acá somos porque apostamos. Bien lo decía Sergio, tanto en la parte privada que me dedico yo y a la parte de licitaciones públicas. El tema de licitaciones públicas es un tema muy álgido porque las obras son de gran envergadura. Entonces, bien decía, vos tienes que tener desde ya una línea de crédito para poder trabajar con el Estado. Uno, porque tienes que sacar boletas de garantía, hipotecar tu patrimonio. Entonces, va muy de la mano con el tema de las deudas. Nosotros estamos, y muchas empresas impagas desde el 2017, imagínate, desde el 2017, 2018, 2019, y todas esas garantías que tú estás dando para esa obra, hasta que tú no factures, esas garantías tienen que estar vigentes. Y los bancos y las empresas aseguradoras te sacan unas primas que son realmente en base o sea, son unas primas bastante altas en base al monto que tú sacas, ¿no? El tema de impuestos. En el tema de las constructoras, ¿qué es lo que pasa? Y pienso que Sergio va a compartir conmigo esto. Las empresas constructoras dejan de pagar los impuestos porque planilla que reciben, planilla que la meten a la obra para terminar esa obra. ¿Por qué? Porque si tú no terminas la obra, desde ya te vienen las llamadas de atención, después te vienen las ejecuciones de boletas, y con eso te arruinaste y te vas a la quiebra, porque te castigan en el SICOES 2 años, entonces ya no puedes estar 2 años, no puedes presentarte 2 años en licitaciones públicas, claro. Entonces, si tú te dedicas a eso y tienes una línea de crédito importante y no puedes dedicarte a sacar obras con el Estado, ¿de qué te sirve tener una línea de crédito? Porque también hipotecar y sacar una línea de crédito tiene un costo que es bastante considerable. El simple hecho de hipotecarlo en derechos reales, ¿no? Desde ya. Entonces, respecto a las medidas que ha sacado el gobierno, yo de verdad sí aplaudo mucho a la presidente porque veo que se está poniendo la camiseta de Bolivia. Falta un paquete, o sea, falta un segundo paquete inmediato que tenga que ayudarnos a nosotros. Desde ya ayudarnos a todas las empresas que tienen deudas con el Estado, por ejemplo. Bien lo decía Jean-Paul y también Sergio, el tema del programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y el plan de emergencia de apoyo al empleo. Habría que ver la normativa. Muchas personas no van a poder acceder a eso. ¿Qué pasa si el banco me dice, señor Suárez, usted porque tiene su línea copada de crédito, ya no va a poder sacar crédito? No voy a poder ni siquiera para poder pagar a mis empleados o a mis contratistas o a mis subcontratistas, ¿no? Ese es un tema que debería ir bien de la mano. Insisto. Además, creo que parte de la normativa que a ustedes directamente los golpearía es saber hasta cuál es el monto al que pueden ustedes acceder. Porque si los cálculos de Carlos son correctos, poco y nada estos 1.500 millones, si es que son tantos los beneficiarios, y entendemos que la necesidad de una u otra no siempre son las mismas, ¿no? Es muy probable que a muchos 100,000 bolivianos sean suficientes como para pasar el mal momento, pero para otras 100,000 bolivianos no te sirven para nada. Entonces, creo que sí es importante, primero, tener y obtener la información de la reglamentación. Esto ha sido, he tratado de conseguirlo, lamentablemente el esfuerzo ha sido infructuoso, pero bueno, tenemos ya, recapitulando, hagamos un análisis. El tema del préstamo para el pago de sueldos, que está calculado hasta 2 salarios mínimos. Hay mucha gente que haciendo un pequeño análisis y hasta pequeños estudios de opinión, hablando con gente de diversos sectores, hay mucha gente que esta medida no les parece buena, pero sin embargo compromete algunas cosas. Por ejemplo, compromete tu capacidad de endeudamiento. Hay mucha gente que a la hora de tomar decisiones como empresa dices, ok, listo, yo me presto plata para salvar el momento, pero ¿qué pasa cuando yo ya necesito la empresa? Este préstamo va a sumar a mi capacidad, porque si mi capacidad de endeudamiento está copada por un préstamo a un salario,
ahí se acabó la vida de la empresa. Entonces, creo que hay algunas medidas que hay que analizarlas, habrá que ver con la reglamentación. En el segundo punto, que creo que es el punto más fuerte del paquete dictado por la presidenta, es el de los créditos de los 1.500 millones, estos mencionados por Carlos, pero queda saber hasta cuánto pueden servir a todas las empresas. Es muy probable que esté más dirigido a las micro y a las pequeñas que a las medianas y a las grandes, que van a tener problemas si es que esto no es una medida real de salvataje. Por otro lado, me encantaría, ya tocando temas diversos, temas que por ahí no atañen directamente al sector, pero se han tocado muchos puntos, sobre todo en redes sociales. Los alquileres eran un pedido que se veían a lo largo de muchos, en muchos pedidos sectoriales, ¿no? Sobre todo en empresas que estaban muy relacionados al sector de servicios y al retail. Querido Carlos, ¿qué opinas tú respecto a las medidas que han dejado de ver esto como una necesidad para muchos emprendedores? Mira, creo que diversos rubros tienen distintos tipos de necesidades. Por ejemplo, las constructoras necesitan que les paguen lo que les deben. Los de retail necesitan que, si les han forzado a cerrar el negocio, si el gobierno les ha forzado a cerrar el negocio, ¿por qué el gobierno no puede intervenir para tener un win-win, ¿no? Como lo que hemos estado hablando últimamente, que ganemos todos y que soportemos la crisis, la cuarentena, todos, poniendo todos un poquito de cada uno, ¿no? O sea, nunca hemos pensado que los alquileres deberían ir a cero, pero ya que están cerradas la mayoría de las tiendas, restaurantes, etcétera, debería haber, si no es una negociación entre partes, el gobierno debería intervenir de alguna forma. Yo creo que con un poquito de creatividad, sin invertir muchos más recursos, podemos hacer cosas. Por ejemplo, los préstamos que el gobierno está tratando de meter a la economía y los está dando para gasto. Ese es un grave problema de las economías en todo el mundo. Cuando tú das dinero para gasto, no hay producción. Si no hay producción, la economía no se reactiva. Entonces, por ejemplo, si metemos más dinero a la economía, es muy fácil, podríamos de alguna forma poner algunas reglas, digamos, que el préstamo que las empresas saquen de los bancos o del Estado sea dirigido a la producción, no al gasto corriente, ¿no? Que sea destinado a pago de proveedores locales, es decir, que no puedas tú sacar un préstamo para traer o importar cosas y que haya una fuga de divisas. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que todavía no se las ha hecho. Entiendo que el día de mañana va a haber un nuevo anuncio del gobierno con medidas adicionales y esperamos que vengan complementadas y sobre todo reglamentadas para que tengamos certidumbre. Eso es lo que más pedimos los empresarios, certidumbre. Yo pienso, la verdad, a ver, como dice CAE, está bien, está perfecto, que no sea un gasto, que el dinero no salga, sino que sea para reactivar nuestro flujo como país, ¿no es cierto? El tema de los bonos, yo más veo que es como una ayuda, obviamente, o sea, una ayuda para que la gente pueda abastecerse durante estos tiempos de cuarentena. Entonces, eso yo de verdad, personalmente, sí aplaudo esa medida del gobierno. A mí sí me preocupa en suma manera el tema de hasta cuánto vamos a poder, ya sea el sector hotelero, el sector textil, el sector de la construcción, hasta cuánto vamos a poder acceder en dinero para poder reactivar nuestras empresas, ¿no? Porque el simple hecho de que tú pagues a tus proveedores no es, en nuestro caso, no estás reactivando empresas, ¿no es cierto? El simple hecho de que pagues los sueldos por 2 meses a tus ingenieros o a tu secretaria o al sector de la limpieza, únicamente es dejarlos tranquilos, pero como decía Jean Paul, después, ¿qué va a pasar, no? Ese es un tema que, la verdad, yo lo veo bastante también álgido, digamos, ¿no? Que tendría que venir en una segunda medida, sí. En una segunda medida que, como tú decías, Kai, creo que mañana se va a dictar algo más, sí. ¿no?
Ahora, respecto a los bonos, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que nadie está en contra de los bonos. Hay gente que realmente está sufriendo. Pero una cosa importante, se está pagando en los bancos. Estamos haciendo todo el sector productivo, empresarios, población, estamos haciendo un sacrificio tremendo para cerrar nuestras empresas, para quedarnos en casa, y se están pagando los bonos en bancos a 4 millones de personas. Entonces, ¿por qué no aprovechamos? ¿Por qué no revolucionamos un poquito nuestras ideas y tratamos de que los bonos se paguen en cuenta? Crear una página web que las telefónicas puedan habilitar para que la gente no gaste sus megas, que todo el mundo que tiene o no tiene plata pueda registrarse ahí, pueda registrar una cuenta, que pueda hacerse el pago de forma de abono en cuenta o que se pueda extraer mediante un código. Sé que lo tienen el sistema, la gente del banco mercantil, la gente del banco de crédito tiene el sistema que te mandan un código a tu celular y puedes ir a extraer una cantidad de dinero. Entonces, ¿para qué sirven los bonos en esta cuarentena? Si estamos rompiendo la cuarentena, el día de ayer yo veía unas filas interminables de gente durmiendo en la intemperie para tratar de cobrar el bono. Sé la desesperación de la gente, pero vamos a darle soluciones que no van a ir en contra de lo que estamos haciendo, que es la cuarentena, ¿no? Sí, a ver, yo quisiera acotar algo ahí. Comparto todo plenamente lo que han dicho y como empresario industrial sabemos que damos bienvenida a todos estos paquetes que se han dado hasta el momento en estas circunstancias, pero sabemos que todo esto justamente nos está ayudando para cubrir los huecos y los gastos que hemos incurrido en estos 2 meses de no poder operar. Y obviamente eso nos va a traer problemas a mediano plazo, ¿verdad? Porque mientras no obtengamos créditos que sean para operar y vayan netamente al gasto, eso te crea un problema. Ricardo mencionaba un tema de los alquileres, cosas que se han debatido mucho en el Internet. Yo concuerdo en que tenemos que ser un poco más creativos con los paquetes y todos los bolivianos también tenemos que ser solidarios, ¿no? Si esto está golpeando, tiene que golpearnos a todos y todos tenemos que poner el hombro al prójimo. No estoy de acuerdo en que debemos romper la cadena de pagos. Más bien creo que debemos generar condiciones que impulsen el consumo interno. Y yo tenía 3 ideas concretas que, bueno, ojalá de alguna manera lleguen al gobierno y que también se han discutido, ¿no? Primero, yo crearía una plataforma donde todo boliviano que percibe, ya sea un salario, percibe una renta por alquileres, percibe intereses por préstamos, 20% de sus ingresos se vayan a una plataforma, como fue en su momento una plataforma para el doble aguinaldo, pero esta plataforma se la ejecute por 8 meses, donde el 20% lo debas ejecutar en los próximos 30 días, ¿verdad? Ejemplo, una persona percibe 2,000 bolivianos, 1,600 lo recibe en efectivo y 400 bolivianos se va a esta plataforma que debe consumirla en el mercado interno, ya sea en gastronomía, en comercio, en hotelería, en turismo interno. Creo que con esto fomentamos la demanda. Otro punto sería lo que se habló y mencionaron muchas personas, que los aportantes dispongan parte de los aportes del fondo de las AFPs. Esto también creo que ayudaría a fomentar el consumo interno. Y tercero, que obviamente puede ser un tema de mucha discusión, es que necesitamos definitivamente los empresarios, a mi parecer, relajar la regulación laboral. Aquí nos hemos dado cuenta que todos estamos atados de la mano y cuando se presenta una crisis como esta extraordinaria, lo único que nos queda es seguir pagando y no nos permiten una reestructuración adecuada. Y creo que este gobierno en transición o un futuro gobierno debe mirar a la ley laboral y hacer algunos cambios. Completamente de acuerdo con Jean Paul en ese sentido. Y hablando un poquito del tema de alquileres, a ver, yo pienso lo siguiente también, a ver, el gobierno jamás no debería meter la mano al bolsillo al privado, ¿no? Pero sí deberíamos tener un acercamiento con la persona que le alquilas y bueno, y tener una negociación.
no estás generando, no te puedo pagar el 100%. Había muchos casos ya que mucha gente hablaba y decía, la persona la que me arrienda mi oficina, mi tienda, mi departamento y demás, me está condonando 50%. Entonces, o sea, hay una buena negociación y hay una buena predisposición. Y lo que tú decías, Jean-Paul, todos tenemos que poner el pecho, digamos, a las balas, ¿no es cierto?, para poder salir a flote. Si no, va a ser un poco complicado. Querido Mario, vuelvo a la conversación. He tenido un pequeño percance con la conexión. Sin embargo, viendo específicamente el tema de los alquileres, pienso que bajo un escenario como el nuestro sí se necesita el aporte y la pronunciación del gobierno en este sentido. No hay país que haya salido de una crisis si es que no existe un pacto nacional, pero el pacto nacional tiene que estar empujado por alguien. Y este es el momento en que el gobierno tiene que empujar un pacto nacional. Y el tema de dejar los acuerdos solo entre privados, sí, funcionan, pero no te garantizan nada. Yo estoy hablando específicamente de mi sector. Ustedes están hablando del sector hotelero, construcción, textiles. Coincido plenamente con Carlos en que cada sector tiene distintos problemas. Los problemas de la construcción es la falta de pagos. Problema de hotelería y textiles, lo más fuerte seguramente es reposición de flujo, líneas de créditos que realmente te garanticen poder fortalecerte y empleados. Y creo que uno de los grandes problemas del retail, por ejemplo, son los alquileres. Hay alquileres y empleados. Muchos empresarios que están en este sector realmente se ven fuertemente golpeados por el tema de los alquileres. Y el tema de la negociación entre privados funciona hasta el momento en que te topas con alguien que no entiende la situación. Entonces, no se piden cosas descabelladas cuando se habla de generar un pacto nacional en que de esto salgamos todos y todo el mundo recibe una parte de lo que pretendía cobrar en tiempos normales. Y no solamente sería en este país, ya se hizo en Ecuador, por ejemplo. Yo hace un par de días tuve una charla con alguien que está viviendo en Ecuador, y el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, básicamente prohibió el cobro de alquileres de cualquier naturaleza. Yo no estoy muy de acuerdo con el no pago de los alquileres, porque considero también que no puedes afectar a la otra parte al 100%, pero este es un momento de resignar, es un momento de ser solidario con el resto, y no puedes cargar todo el peso de la crisis solamente a un sector. Entonces, creo que yo soy de los que más siente el peso de los alquileres, y todas las pequeñas y las micro tienen un gran peso en el tema de los alquileres. Es por eso que creo que estamos aquí justamente, o sea, personalmente, yo te hablo, digamos, del tema del alquiler, a Dios gracias, a mí no me afecta. A mí más me afecta pagar el crédito de la oficina que me he comprado, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero viendo, obviamente, en el tema retail que tú estás, digamos, completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque realmente es algo que sí te afecta, y no solo a ti, a muchísimas empresas que se dedican a algo similar a ti. Pero, Ricardo, yo creo que en tema alquiler realmente, o sea, los dueños, pasa lo mismo, o sea, hablamos de solidaridad, pero no es solo solidaridad. Hay que entender que si tú cierras, no sé, si tienes 7 tiendas y las cierras mañana porque no tienes liquidez para pagar los alquileres, salarios, etcétera, esas tiendas no es que de aquí a 3 meses el dueño las va a poder alquilar de nuevo, porque no, va a haber una cantidad de oferta en el mercado, que lo que va a causar es que esa persona por ahí va a tener la tienda vacía un año. Entonces, el dueño tiene que pensar en eso, ¿no? Es lo mismo con nuestros trabajadores. O sea, yo veo a los trabajadores y creo que todos tenemos trabajadores que son como nuestra familia, que se interesan por la empresa, están preocupados, seguramente no duermen igual que nosotros en las noches, y lo que ellos dicen y lo que ellos sienten es, pucha,
yo también quiero ponerle mi hombro a la empresa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Pero sienten una impotencia total porque la normativa no te deja, porque nos están poniendo candados por todas partes, y es momento de que podamos entre todos ponerle el pecho a las balas para salvar esta crisis, ¿no? O sea, tanto los que alquilan como los dueños de los locales, ¿no? Yo creo que si tú puedes llegar a un acuerdo con el dueño de que le pagas un porcentaje de eso con el fin justamente de poder salvar estos cuantos meses hasta que volvamos a unos niveles aceptables de compras, de movimiento económico, pues todos vamos a salir beneficiados. Ese dueño no va a estar con el local vacante un año, va a estar con un porcentaje durante 3 meses bajo, ¿no? Eso es lo importante. Sí, entiendo lo que dices, Carlos, pero también es súper importante a veces la intervención de alguien que regule esto, ¿no? O sea, siempre se pueden llegar a acuerdo entre partes y entre privados, pero si tú generas un liderazgo claro y generas compromisos o piensas en todos, en que obviamente tienes que pensar en todos los sectores y todos los sectores sabemos que en este momento tienen que resignar. Y es mucho, no es muy complicado pensar en todos los aspectos a la hora de dar un paquete económico. Yo coincido con ustedes, creo que las medidas son importantes, pero no son suficientes. Creo que hay que seguir esperando un segundo paquete de medidas que espero que se den. A mí me encantaría poder, perdón Sergio, con esto yo casi termino. A mí me encantaría poder volver a tener una charla de este tipo teniendo el tema de la normativa, ¿no? Porque no, si bien han salido los decretos, pero no hay la normativa, entonces ahorita estamos especulando bastante, y yo sí tengo entendido, o sea, ahorita en el gobierno hay un grupo de economistas muy reconocidos, trabajando justamente en los temas que estamos hablando, justamente en los temas puntuales que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que es un poco que no quisiera especular, pero yo pienso personalmente, que estos paquetes van a incluir hasta incluso alquileres, van a incluir el tema de que sí podamos acceder fácilmente y podamos salir adelante, porque esa es la idea de todos, ¿no es cierto? No retroceder 14 años y de nuevo estar en la crisis que hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Y las medidas más blandas. Hay una propuesta interesante de parte de la AB, creo, Carlos, que entiendo que tú también eres parte de esto. Es un grupo que se ha unido a AB y habla del factoring. Realmente esta ha sido una propuesta interesante, inteligente, que creo que no ha tenido el eco que debería. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, mira, yo soy una de las personas que tiene, por ejemplo, deudas por cobrar, porque justamente muchas empresas han tenido, o sea, no han podido pagar a tiempo, etcétera. Creo que el factoring puede ser un gran recurso. En Chile, por ejemplo, el año pasado se aprobó una ley para impedir que las empresas grandes puedan aprovecharse de las pequeñas, ¿no? Haciendo pagos a 90 días, a 120 días. Está prohibido por ley. Tú a una empresa pequeña le quitas el flujo con un contrato grande y lo dejas un poco complicado, ¿no? Entonces, aquí en Bolivia, alguna empresa muy grande tiene unas políticas de 90 a 120 días y a partir de esto ya se empezó a mover el factoring. El Banco Mercantil sé que lo hacía. El factoring lo que hace es, si tienes una factura, no sé, por 100,000 bolivianos, te quitan un porcentaje, la empresa grande o el gobierno en este caso lo que hace es avalar esa factura, y el momento, digamos, después de que cuando el gobierno está haciendo el pago, lo paga directamente al banco, menos una quita de un porcentaje que no es muy alto. Entonces eso le da la capacidad a la empresa de tener el flujo, sobre todo empresas pequeñas. Creo que sería importante porque se puede hacer ciertos mecanismos que hagan que ese factoring pueda tener una rotación en la economía y revolucionar la economía en nivel de flujo, que es lo que necesitamos para salir de la crisis post-pandemia.
Creo que ha sido una de las propuestas que cuando yo vi los 5 puntos fue la que más me gustó, porque era creativa, no era jalar la mano, no era poner la mano y pedir plata, sino hacer algo diferente que no estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Sí, yo siempre voy a insistir en este punto. Creo que con lo creativo que es, no se le ha dado la importancia debida. Bueno, tenemos este tema del alquiler, creo que tenemos la parte de impuestos que todavía estamos todos esperando que se pronuncien. Creo que tenemos también para el sector de construcción el que se resuelvan rápidamente, se pronuncian respecto a los pagos o que hagan uso de la propuesta del factoring, que es tremendamente creativo. Querido Jean-Paul, cuéntanos si yo había hablado contigo previamente y tú tenías una propuesta muy creativa para el sector textil, retail específicamente, porque tú también tienes muchos puntos de venta, no solamente eres productor, sino también llegas al consumidor a través de puntos de venta. Sí, bueno, justamente creo que te fuiste del aire cuando estaba comentando esa propuesta que era la que discutíamos anoche. Obviamente la vuelvo a reiterar. En su momento se creó algo similar con el doble aguinaldo, pero básicamente es crear una plataforma donde todos los individuos que perciben un ingreso por sueldos, por renta, por intereses bancarios o cualquier ingreso, a modo de fomentar el consumo, 20% de ese ingreso vaya a esta plataforma, ¿no? Y únicamente tengas los 30 días próximos para gastar ese 20% en productos nacionales, ¿verdad? Ya sea del sector gastronómico, hotelero, comercio. Entonces creo que con eso podemos fomentar mucho la demanda y por ende obviamente darle más dinamismo a las empresas, ¿no? Porque como ha dicho Carlos en un momento, a mí me preocupa mucho cuando se levante la cuarentena, la incertidumbre que va a haber, ¿verdad? Y Carlos dijo que mucha gente lo que va a hacer es percibir su sueldo y guardarlo pues debajo el colchón o depositarlo en sus cuentas bancarias y no gastarlo. Y lo que queremos más bien es crear demanda para que obviamente las empresas vuelvan a operar a los niveles que estaban operando anteriormente, ¿no? Respecto a otras propuestas, hay propuestas como la CAINCO que plantean generar hasta un 20% del PIB. Estás hablando de 6.000, 8.000 millones de inversión inmediata a la economía. ¿Cómo ven esa propuesta de manera individual y sectorial, ¿no? Yo creo que el gobierno gaste 8% del PIB. No, dicen que la CAINCO quiere que nos endeudemos por el 20% del PIB e inyectarlo a la economía. Creo que no está mal siempre y cuando estos 8.000 millones de dólares vayan a reactivar el aparato productivo. Si no hay producción, no hay ahorro, y si no hay ahorro, no revoluciona la economía. Si lo gastamos, si lo damos en bonos, si lo regalamos, si quemamos el billete, como ha pasado ya muchas veces en nuestra historia como bolivianos, vamos a tener una crisis mucho más grave todavía. Lo único que vamos a hacer es alargar la agonía y cuando nos venga a cobrar la cuenta, no vamos a tener con qué pagar. Completamente de acuerdo claro, contigo, Kai. Como parte de lo que tú estás hablando, creo que propuestas hay muchas, ¿no? hay muchísimas. Propuestas vamos a encontrar de todos los sectores. Sin embargo, creo que algo fundamental es mandar un mensaje al gobierno, un mensaje en el cual le digamos que la mayoría de nosotros somos conscientes de que se viene una época dura, una época difícil, y o salimos de esta época difícil que se viene entre todos, juntos y sacrificándonos absolutamente todos, o realmente esto va a ser algo insostenible, ¿no? Como parte de eso, creo que se tienen que tomar medidas de manera pronta para ver temas salariales, ¿no? Hemos hablado acá del tema salarial, etcétera, los temas laborales. O sea, nosotros como empresarios tenemos
mucha condicionante en el ámbito laboral. No te olvides que existe una ley de empresas que establece que en determinado momento son los trabajadores los que pueden quedarse como dueños de las empresas, ¿no? Entonces, está vigente eso, no se ha cambiado, no se ha dejado sin efecto. Entonces, hay varios temas que se tienen que tocar. Alquileres, sueldos, el tema financiero, el tema colegios, universidades, ¿no? Creo que el gobierno, cuando vaya a emitir las próximas medidas, que parece que van a ser la próxima semana, esperemos que tenga en cuenta que, así como hay un bono universal, que se lo ha denominado, deberían haber medidas que traten de, en cierta manera, ayudar a todos y no tener un grupo al que digas, no, este gana, entonces todos tenemos que, de una manera uniforme, sentir el efecto, pero tratar de sobrevivir. Porque si le cargamos todo al sector empresarial, y bueno, vamos a dar todos los beneficios a los trabajadores, las empresas se van a morir y los trabajadores van a quedar sin empleo. Entonces es una bola de nieve que se nos viene si es que no se toman medidas adecuadas. Y bueno, esperemos que lo fundamental de estas charlas, etcétera, sea poder llegar al gobierno, poder hacernos escuchar. Y propuestas, medidas, hay muchas, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión, mi sugerencia al gobierno, que traten de reactivar el aparato productivo, porque la plata de las reservas, los préstamos que podamos hacer, etcétera, no van a alcanzar si seguimos viviendo de bonos. Tenemos que producir, ¿no? Y creo que muchísimas gracias. Mejor tener un sueldo que tener un bono. Muchas gracias, Sergio. Carlos, tus últimas palabras. Bueno, ¿cuál es el mensaje a toda la gente que nos está escuchando? Bueno, para todos los emprendedores que me están viendo, como yo, como ustedes, seguramente no duermen en las noches, están preocupados, tienen incertidumbre. Yo quiero ser un poco positivo. Creo que esto de aquí a 6 meses lo vamos a ver como una cosa terrible que pasó. Vamos a aprender muchas cosas. Este momento de crisis siempre da posibilidades de reinventarse, de hacer las cosas mejores. Y creo que no solo los empresarios tenemos que hacer las cosas mejores y reinventarnos. Creo que el gobierno tiene que tomar esta crisis y tiene que tomar la oportunidad que tiene ahora mismo para reinventarse, para facilitar las cosas. Las medidas que pedimos inmediatamente con la Cámara Hotelera eran muy sencillas, o sea, son de accionamiento inmediato. Ya después las medidas que hemos estado hablando pueden ser de mediano y largo plazo, pero, por ejemplo, el diferir 180 días todo tipo de pago financiero ya se ha dado. El habilitar líneas de crédito excepcionales para apoyo de liquidez se está dando. Diferir pago de impuestos nacionales, IVA, IT, IUE, no se ha dado todavía, solo nos están atrasando hasta mayo. Creo que es importante que nos puedan dar eso. Y suspensión total de pago de multas e intereses al SIM, porque realmente el gobierno nos ha forzado, obviamente por el tema pandemia, a cerrar. Entonces vamos a darle un respiro a la gente. Y en el tema laboral, por la emergencia nacional, nosotros no estamos pidiendo que se cambien las condiciones a los empleados, sino por la emergencia nacional, realizar una adecuación momentánea a la normativa laboral, donde se autorice la suspensión temporal de la relación laboral establecida en la normativa. Entonces, diferir pagos de aportes patronales a cajas, AFP, subsidios, y además suspensión total de la aplicación y cobro de multas en el ámbito laboral. Es importante. Estas medidas se podrían haber dado ya. Hemos tenido 30 días y espero que se den pronto para que, bueno, podamos tener un poco más de certidumbre y mirada a mediano plazo, y pasada la pandemia nos sentemos todos con el ministro Parada, que yo lo considero una persona muy inteligente y muy cabal en lo que está haciendo, pero le está faltando al gobierno en general un poquito más de certidumbre y normativa clara, ¿no? Eso, y bueno, muchas gracias por la entrevista y estamos en contacto. Buenísimo. Jean-Paul, ¿cuáles son tus últimas palabras y el mensaje a la gente que nos está oyendo? Y si te faltó algo más por decir respecto a tu rubro, pues te escuchamos. Ser empresario ha sido muy difícil en este país los últimos años, más aún en esta situación y con esta pandemia, que bueno, no solo nos está afectando a nosotros, sino a todos los países e inclusive a países del primer mundo. Hay que seguir luchando, hay que ser solidarios con todos los bolivianos. El gobierno tiene que entender, y creemos en este gobierno de transición, que deben tener claro que los empresarios somos el motor de la economía y estamos esperando
otro paquete de medidas. Sobre todo, yo sigo insistiendo que fomenten la demanda para que una vez que se levante estas cuarentenas, obviamente las empresas podamos recuperarnos lo antes posible. Y querido Ricardo, a ti gracias por este espacio y ha sido un placer compartir con todos ustedes opiniones y intercambiar ideas. Igualmente, Jean-Paul. Mario, escuchamos tus últimas palabras igual para despedirnos. Hay mucha gente siguiéndonos, es lo que estoy viendo. Voy a ver si podemos además terminar con algunas preguntas. Ya, mira, yo al igual que Carlos, Jean-Paul y Sergio, optimista. La verdad, estoy optimista de que vamos a salir adelante de esto. Vamos a salir adelante. Creo que somos la nueva corriente de empresarios. No voy a bajar los brazos como representante de la B hasta poder llegar y sentarnos a poder hablar con el gobierno y ser escuchados y poder tratar de invitar a empresarios del calibre que es Carlos, que es Jean-Paul, que eres tú, Ricardo, Sergio, y poder nosotros mostrarle al gobierno nuestras ideas con soluciones. Porque en esta hora y 5 minutos que vamos, Carlos en el sector hotelero ha dado soluciones, en el retail Ricardo ha dado soluciones, Jean-Paul ha dado soluciones y tanto Sergio como mi persona hemos dado soluciones para el tema de la construcción. Entonces, yo más bien hago la invitación para que se sumen a nuestra asociación todos los empresarios, porque estamos agarrando mucha fuerza y lo vuelvo a repetir, somos la nueva corriente de empresarios privados de Bolivia y pienso que merecemos ser escuchados. Bueno, para concluir, me toca dar mi opinión. Creo que este momento es un momento para siempre pensar en positivo. Hay que tocar y hay que ver todas las cosas buenas que se han hecho y tratar de proponer cosas para salir juntos de este problema. También está del lado del emprendedor, como decía Carlos, hay que reinventarse, hay que ser creativos, hay que generar soluciones por uno mismo. Está claro que lo que el gobierno puede hacer por nosotros puede ser importante, pero no tiene que ser determinante. Eso realmente lo tiene que resolver cada uno en su terreno. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por responder a nuestro llamado, Carlos, Mario, Sergio, Jean-Paul. De verdad es un gran placer tener un panel de lujo como este. Muchísimas gracias, comunidad, y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Coraje. Chao, Ricardo.